Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia a Viernes con la Ciencia. Desde Quixote Innovation, con este gran amigo, Juan Ángel Vaquerizo, ya nos ha acompañado en alguna ocasión. Durante mucho tiempo estuvo trabajando en la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología, aunque él pertenece a Ingeniería de Sistemas para la Defensa, el ISDEFE. Y en esta ocasión nos viene a hablar de uno de sus temas favoritos, que es Marte. Así que, creo que no hay nada más que decir. Os dejo con... ¿Vas a estar arriba o aquí abajo? Muchas gracias, Joaquín. Bueno, me subo arriba para estar por aquí cerca y tampoco estar muy en medio por ahí. Estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Os voy a tutear, si me lo permitís. Y bueno, estoy encantado de participar en todas las actividades, las iniciativas que lleva Joaquín adelante. Desde hace tiempo nos conocemos y para mí es siempre un placer poder venir a vuestra tierra, que es tan acogedora. Y sobre todo, vengo a disfrutar, porque vengo a hablaros siempre de temas que me interesan, ¿no? Hoy en concreto os vengo a hablar de una de mis últimas pasiones, porque he tenido la suerte de poder escribir un libro. Me propusieron escribir un libro desde el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sobre Marte, que os diría que lo leáis, si queréis. Se titula Marte y el enigma de la vida. Y basado en eso y en algún comisariado que he hecho sobre Marte, pues se viene un poco toda esta historia que os voy a contar hoy, que tiene que ver con el planeta rojo. El título es todo mérito de Joaquín, porque es el que ha puesto el título que veis aquí, y lo que quiero es llevaros de viaje. Así que si estáis preparados y tenéis el cinturón abrochado, pues nos vamos para allá. Lo que vais a ver son imágenes, la mayoría de las veces, reales de Marte. Esta, por ejemplo, es una imagen de Marte, ¿vale? Tomada con naves espaciales. Ya con la primera imagen, yo creo que os tiene que dar un poco la sensación de alegría de ser capaces, como humanidad, de poder desarrollar la tecnología que nos permite viajar a otros planetas. Así que os llevo de viaje pues porque podemos hacerlo. Quiero llevaros de viaje también a lo largo de la historia, porque Marte para todos nosotros es un punto rojo en el cielo. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de ver Marte. Cuando toca, sabéis que no está visible todos los días del año, por la noche, cuando toca lo podemos ver. Y es esto, un punto rojo en el cielo. Por eso se llama el planeta rojo, porque es un punto rojo. Y siempre lo va a ser. Las fotos que os puedo mostrar del planeta Marte, tomadas con cámaras que hemos sido capaces de llevar hasta el propio planeta, nos muestran un planeta que no es rojo. Pero eso no le quita importancia, porque cuando nosotros lo miramos con nuestros ojos, sí que lo vemos rojo. Lo vieron rojo todas las civilizaciones antiguas. Las primeras escrituras, los primeros reflejos o resultados escritos que han quedado como prueba, pues datan de muchos miles de años antes de Cristo. Todas las civilizaciones antiguas que os podéis imaginar miraron el cielo y en todas ellas aparecen referencias a ese punto rojo, que es el planeta Marte. Evidentemente, cada civilización le puso nombres diferentes y esas están ahí. Para los asirios, por ejemplo, era Nergal. El punto rojo en el cielo, los puntos luminosos en el cielo, para los antiguos eran dioses. Les daban categoría divina. Y entonces, pues el color rojo se asociaba a la sangre, a la guerra, a la belicosidad, y por lo tanto las divinidades asociadas a ese planeta eran las divinidades guerreras. Nergal, el dios de la guerra asirio, o Ares, el dios de la guerra griego, os suena, ¿verdad? O cuando miramos las divinidades romanas o latinas, pues tenemos a Marte. A nosotros, la civilización occidental, nos ha quedado esa herencia. Llamamos a ese punto rojo en el cielo Marte, por esa divinidad. Otras civilizaciones, ya os digo, y otras culturas tienen otros nombres, ¿vale? Bueno, ¿para qué sirvió a los antiguos observar el cielo? Pues para intentar explicar cómo funcionaba el universo. En la época en la que os estoy hablando, el universo era lo que se miraba por la noche y era ese conjunto de puntos luminosos. De ese conjunto de puntos luminosos, que eran dioses, algunos de ellos, había unas ciertas estructuras que se mantenían y también había unos movimientos que se mantenían. Eso se estudió, es decir, se recogieron datos de cómo se movían esos puntos luminosos en el cielo. Dentro de esos puntos luminosos había algunos
que seguían siendo estrellas para los antiguos, que eran estrellas errantes. Eso significa que no se movían como todas las demás. Si dedicáis tiempo por la noche a observar el cielo, os daréis cuenta de que nosotros utilizamos agrupaciones de puntos, ¿verdad?, que llamamos constelaciones, y que las vemos desplazarse a lo largo de la noche si tenemos suficiente paciencia, que ya sé que ahora cuesta un poco, pero si tenéis tiempo, en verano, que ahora se acerca el buen tiempo, os tumbáis en el suelo, miráis el cielo y veréis que las constelaciones se van desplazando. Bueno, pues en esas constelaciones había algunos puntos que iban pasando de constelación en constelación y que además tenían un movimiento errático. Entonces, esas estrellas errantes, los griegos las denominaron planetas. De hecho, planeta significa estrella errante en griego. Así que el estudio de esas estrellas errantes, de esos planetas, constituyó el estudio de cómo funcionaba el universo. Evidentemente, la esfera de estrellas era inmutable y se movía siempre igual, mientras que las errantes hacían ahí sus cosas. Entonces, eso constituyó un avance en la ciencia, intentar explicar cómo se movían los planetas. Aquí veis el primer modelo de universo. Surge, pues como veis, en el siglo II y surge de un científico o un pensador o filósofo de la época que era Ptolomeo, que vivía en Alejandría. Y él escribió un gran compendio del saber, que se llamó Almagesto. Almagesto viene de magister, magister es lo que se sabe, ¿no?, en griego, y Almagesto es su traducción o su expresión en árabe. Para los antiguos, el centro del universo era la Tierra, éramos nosotros. Por eso se llama el sistema geocéntrico, centrado en la Tierra. Y como veis, el movimiento de las estrellas errantes, o los planetas, estaba estipulado mediante circunferencias. Como las circunferencias eran perfectas, era lo que tenían que hacer las estrellas en el cielo. Pero había problemas con las estrellas errantes. Esos planetas no se ceñían a circunferencias y los movimientos había que explicarlos con complicadas combinaciones de circunferencias sobre circunferencias. Eso era un problema, porque no conseguías explicar el movimiento de los planetas. Y eso dio pie a que se siguieran especulando cómo se podía llegar a explicar el movimiento de esos planetas en el cielo. El salto de gigante se da casi 15 siglos después, con una publicación de Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico publica en 1543 este libro, que se titulaba Acerca de las revoluciones de los orbes celestes, de los cuerpos celestes. Y él explicaba que es verdad que seguían estando las circunferencias como órbitas, pero el centro ya no era la Tierra, sino que era el Sol. Por eso se denominó sistema heliocéntrico. Y de nuevo, veis aquí, cómo hay una gran complicación de circunferencias sobre circunferencias para explicar cómo se mueven esos dichosos planetas que no hay quien los pueda meter en vereda. De todos esos planetas, el que más guerra daba, ¿sabéis cuál es? Pues os podéis imaginar, ¿no? Con el juego de palabras que acabo de hacer, pues Marte. No había forma de hacer que estos modelos matemáticos basados en circunferencias explicaran el movimiento de Marte en el cielo. Hasta que llegamos a unos 50 años después de esta publicación, un poquito más, con la llegada de este libro, el libro de Kepler, ¿vale? El libro de Kepler, que se titulaba Astronomía Nova. Si aquí leéis un poco, veis que se ve muy bien Martis. Bueno, pues él explica, el título es Explicación de los movimientos de los orbes celestes, digamos, pero estudiando el movimiento de Marte. Así que Kepler estudia el movimiento de los planetas, en concreto el de Marte, y consigue dar con la clave. Y os la muestro ahí, ¿no?, en esa representación. Las órbitas que hacían los planetas alrededor del Sol no eran circunferencias, sino elipses. Entonces, sus leyes matemáticas de cómo funcionaba el sistema solar se basaban en dos principios muy sencillos. Todos los planetas orbitan alrededor del Sol, describiendo elipses, no circunferencias. Y la velocidad a la que describen el movimiento no es constante. Es decir, hay periodos de la órbita donde va más rápido y periodos de la órbita donde va más lento.
En concreto, cuando están cerca del Sol, rápido, cuando están lejos, lento. ¿Entendéis? Dos conceptos sencillos. Con esos dos conceptos se explicaba cómo se movía Marte en el cielo. Marte y todos los demás planetas hacían un movimiento extraño en el cielo que era la retrogradación. Ahí os la muestro, ¿lo veis? Van en una dirección con las estrellas por la noche, pero de repente, en una época del año, van hacia atrás y luego de repente vuelven a ir en el sentido de las estrellas. Eso se llamaba retrogradación. No había forma de explicarlo. Con las dos leyes de Kepler, esas dos sencillas leyes de elipses y velocidades variables, se explicaba la retrogradación. Eso fue un salto de gigante y permitió conocer muchas cosas del sistema solar y, en concreto, predecir fenómenos. ¿De acuerdo? Eso significó que somos capaces, con la ciencia, con las matemáticas, con esa metodología, de explicar cómo funciona la naturaleza. ¿Veis la potencia de la ciencia, no? El hecho de ser capaces de poder explicar el entorno que nos rodea. Esto fue un salto tremendo, pero fijaos, he puesto el año de Kepler, 1609. ¿Sabéis que en ese año ocurrió otra cosa también? Y es que un señor en Italia empezó a utilizar unos lentes para hacer un anteojo que le permitiera ver de lejos, ¿verdad? O ver mejor de lejos. ¿Os suena? ¿Telescopio? Bueno, pues ese año que se publica el libro de Kepler, aparece el telescopio. Con lo cual, lo que tengo ahora es este salto. Tenemos Marte, que nos ha permitido determinar cómo funcionaba el universo de la época, que era el sistema solar y esas estrellas. En el momento que somos capaces de ver Marte con el telescopio, ese punto rojo en el cielo se convierte en un disco o en un punto gordo. ¿Y ahí qué pasa? Entonces empezamos a ver las primeras representaciones de Marte con telescopio. Cuidado. Imaginad que vosotros miráis por un telescopio. ¿Cómo hacemos la representación de Marte? Pues yo lo estoy viendo por el ojo y lo tengo que dibujar. Así que las primeras representaciones de Marte eran dibujar Marte. También cuidado, no puedo dibujar Marte dejando de mirar por el telescopio. No sé si habéis observado alguna vez por telescopio, pero cuando uno observa por el telescopio tiene que acomodar su ojo a poder ver por el telescopio. Y cuando uno ha conseguido acomodar, puede ver mejor, ¿vale? Si dejáis de hacerlo para dibujar, cuando volvéis al telescopio ya tenéis que pasar otro tiempo para volver a acomodar. Así que los astrónomos de la época tenían que entrenarse, miraban y dibujaban sin mirar, ¿vale? Y eso era difícil, pero bueno, no era difícil una vez entrenado. Fijaos, 1672, han pasado muchos años desde que Galileo empieza a observar. Galileo observa y lo que más le llama la atención, sabéis que es la Luna, ¿no? Porque observa la Luna y ve que no es perfecta, ve que tiene manchas, que él denomina manchas oscuras, piensa que son agua, pues los denomina mares y océanos. Por eso le ha quedado esos nombres a la Luna, ¿no? El mar de la tranquilidad, el océano de las tempestades. ¿Os suenan esos nombres? Que han quedado ahí, evidentemente, pues esos son nombres que le puso en la época Galileo, 1610 aproximadamente. Entonces, bueno, pues tiene que pasar mucho tiempo para que la construcción de telescopios, que era pulir lentes cada vez mejor, para enfocar mejor, permitieran observar Marte con una cierta pericia. Y Huygens era un gran óptico y, por lo tanto, hacía telescopios muy buenos. Y fijaos lo que veía de Marte. ¿Veis alguna cosa curiosa en ese dibujo de Marte? ¿Veis que encontró o vio casquetes polares en Marte? Blanquecinos dentro de ese tono rojizo del disco. Y veis que vio zonas oscuras, que ya os pongo el nombre. Es decir, que luego vais a ver una foto de Marte tomada con orbitadores, naves espaciales que han orbitado Marte. Y vais a ver cómo esas naves espaciales ven lo mismo que vio aproximadamente 300 y pico años antes un señor en Holanda. Así que fijaos qué importancia tiene el ser capaz de empezar a poder tomar datos de Marte, en este caso con un telescopio. Si os dais cuenta, voy a ir pasando para que veáis cómo va cambiando a lo largo de los años. He saltado mucho en el tiempo, pero veis que la creación de mejores telescopios permitió ver estructuras en Marte cada vez más, vamos a decir, interesantes desde el punto de vista del estudio. Claro, cuando empezamos a ver Marte de esta manera, se convierte en otro mundo. Los primeros que pensaban que los planetas eran otros mundos lo decían como imaginación o como hipótesis, pero los astrónomos que miraban a través de telescopios y observaban esto, directamente pensaban claramente que era otro mundo. Y claro, cuando uno piensa que está viendo otro mundo, pues ¿qué pone en él? Lo que
conoce del suyo, ¿no? Así que se empezaban a hacer muchas hipótesis de qué podían ser esas estructuras. Hasta que llegamos a este año, ¿veis? Mitades del 19, donde Angelo Secchi, que es un señor que estaba en Roma, era un monje, era sacerdote, ve unas estructuras lineales. Perdonad, que voy para atrás. Mirad. Estas estructuras lineales que ve Secchi las denomina canali. Canali en italiano significa canal, pero canal natural. Lo que nosotros podemos ver aquí en el campo cuando hemos visto una zona de escorrentía de agua. Podemos ver un canal, ¿sí? Esos canales también los vio Schiaparelli unos años después. Con un telescopio muy bueno pudo observar Marte en la oposición, cuando está más cerca de la Tierra, y vio esas estructuras. ¿Veis el gran detalle que tienen? Bueno, pues yo os animaría a que si alguno ha observado Marte con un telescopio, es muy difícil encontrar esas estructuras mirando por un telescopio, con el ojo desnudo, y dibujarlo. Pero bueno, ellos iban un poco al límite de la capacidad visual. Y entonces, bueno, pues Schiaparelli era un astrónomo muy reputado. Él observaba desde Brera, cerca de Milán, y bueno, pues hizo un montón de observaciones. Estos fueron los primeros dibujos. Observó en las oposiciones cada 2 años y bueno, fue acumulando un montón de datos. Llegamos a este señor, Percival Lowell, que era americano, estadounidense. Era un señor, no era astrónomo de profesión, era un señor rico. Como Batman, que es un señor rico, pues aquí este señor rico gastó un montón de dinero en hacer un observatorio astronómico dedicado solo y exclusivamente a observar Marte. Y se hizo construir el mejor telescopio de la época, solamente para observar Marte. Era un telescopio refractor, es decir, de lentes, que la lente tenía un diámetro de unos aproximadamente 45, casi 50 centímetros. Es decir, es un señor telescopio, ¿vale? El tubo, cuando son refractores, sabéis que los tubos son muy largos, y bueno, pues era un telescopio impresionante, ¿de acuerdo? Podía tener en torno a 12 metros el tubo. Y él observaba con el ojo y dibujaba. Estos son los dibujos de Lowell. ¿Os dais cuenta de la cantidad de canales que hay? Hay infinidad de ellos. Esos canales aparecen en todos los dibujos de Lowell. Por lo tanto, Lowell se convirtió en el defensor a ultranza de los canales de Marte. Escribió libros titulados, pues, Los canales de Marte. Pero él, cuando hizo la traducción al inglés de lo que decía Schiaparelli y Secchi, no lo denominó channels, que sería la palabra en inglés para hablar de un canal natural, sino que lo denominó canals en inglés, que son literalmente canales artificiales, hechos obras de ingeniería. Entonces directamente estaba apostando porque eran obra de una civilización marciana avanzada. En esta época se produjo la construcción de grandes obras de ingeniería en la Tierra, por ejemplo, el Canal de Suez. Evidentemente todo eso jugó, ¿no?, en el imaginario popular. Y entonces, bueno, pues se volvieron un poco, nos afloró el marciano que llevamos dentro, que seguro que lleváis ahora vosotros dentro, pues aquí afloró a lo bestia. Os quiero poner una comparación. Mirad, esto es lo que dibujaba Lowell. Y en esa misma época, mirad cómo se veía a través del telescopio Marte. Esto es una imagen tomada con una cámara, o sea, con una placa fotográfica, ¿vale? En vez de ser el ojo el que observa, pongo una placa. La placa vamos a decir que la ilumino con la luz del telescopio y se ve la fotografía. ¿A que notáis paralelismos? Pero no se ven los canales. Entonces ahí es donde estaba la controversia, que fue muy grande. Claro, la controversia, pues fijaos, tenía puntos que luchaban, ¿no?, de forma, pues, vamos a decir, muy desigual. No es lo mismo plantear un paper científico donde tienes que contar bien contado cómo has hecho la observación y demostrárselo a tus compañeros científicos, que salir en la primera plana de un periódico y decir que los marcianos han construido unos canales en esos 2 años que has tardado en observar Marte. ¿Recordáis? Cada 2 años Marte y la Tierra están cerca, la observo Marte y veo que aquello ha avanzado un montón. En 2 años se han puesto las pilas y han sacado más canales que nosotros. Claro, esto es un poco desigual, ¿no? Pero arrancó lo que se llama la ciencia ficción o la ciencia marciana o el mundo marciano, que está lleno de obras de ciencia ficción. Aquí os pongo las primeras que se empezaron a publicar, ¿vale? Desde el 1890,
¿vale? Una cosa así, cuando estaban ahí justo Lowell arrancando, todas estas obras son de esa época. Evidentemente luego hay muchas más actuales y evidentemente a día de hoy sigue habiendo, ¿verdad?, películas de ciencia ficción basadas en Marte. Estas son las primeras y todas estas estaban basadas en ese imaginario de la civilización marciana o de los marcianos como seres inteligentes y evolucionados. Claro, todo esto se desinfló. Se desinfló en 1965, cuando la nave Mariner 4 sobrevuela Marte y consigue tomar 21 fotografías. ¿Las veis ahí? Las 21 fotografías que tomo en ese sobrevuelo. ¿Vale? El sobrevuelo duró aproximadamente pues, unos 20 minutos. ¿Vale? Entonces, en esos 20 minutos pudo tomar esas 20 fotografías y las envió a la Tierra. Cuando las vimos en la Tierra, apareció un Marte completamente árido, más parecido a la Luna que a la Tierra, sin canales, sin vida, sin civilización. Entonces hubo pues como un momento plof muy grande. Y ese momento plof se convirtió luego en otro momento más mejor, que digo yo, que sería, vale, hemos conseguido ver un punto rojo, hemos conseguido ver un disco con canales y marcianos. Es que ahora estamos viendo un planeta nuevo, un planeta árido, un planeta inhóspito, pero a priori este sobrevuelo, esa pasada rápida de la nave, solamente pudo fotografiar un aproximadamente 2% del planeta. ¿Entendéis lo que quiero decir? Digamos que a ver el otro 98%. Así que, pues, las misiones siguientes lo que buscaron como objetivo es poder observar y estudiar Marte. Aquí os pongo muy rápido las cosas que sabemos de Marte, simplemente porque lo hemos estudiado. Lo hemos estudiado sobre todo sobrevolándolo y tomando datos. Evidentemente sabemos que está más lejos del Sol que la Tierra. ¿Vale? Esto de aquí es una imagen que os puede llevar a equívoco. Siento que no se vea muy bien en el rojo y el azul, pero no os preocupéis, porque está en inglés y yo os lo voy contando. La distancia esta de aquí es la distancia media en la órbita alrededor del Sol. Cuando decimos la Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol, es en media, ¿no? Algunos momentos del año está más cerca del Sol y otros momentos del año está más lejos, pero en media 150 millones de kilómetros. Eso se llama unidad astronómica. Vale, pues el planeta Marte está a un poquito más lejos. No está a una unidad astronómica, sino que está a 1,5 unidades astronómicas. ¿Entendéis? Entonces, un poquito más lejos. Pero si yo os digo a qué distancia estamos nosotros de Marte, vamos a empezar a tener problemas. Porque Marte y la Tierra se están moviendo todo el rato alrededor del Sol. Así que a veces están cerca y a veces están lejos. ¿Entendéis? La distancia a la que está hoy Marte de la Tierra va a ser diferente a la que va a estar mañana. Porque se están moviendo uno respecto al otro. Cuando están más cerca, oposición, 55 millones de kilómetros. Y cuando están más lejos, conjunción, con el Sol entre los dos, 400 millones de kilómetros. ¿De acuerdo? O sea que en principio la distancia es variable. Por eso hay que buscar el momento adecuado para lanzar naves espaciales hacia Marte. No podemos enviarlas en cualquier momento, porque puede haber un momento donde yo la lance y resulta que Marte se está alejando de la Tierra, con lo cual la nave no va a llegar nunca. Hay que jugar con eso. Entonces, cada 26 meses, las posiciones relativas de los dos planetas permiten que podamos enviar naves espaciales hacia allí. Y en un vuelo de unos aproximadamente 7 meses y medio, llega. Así que cuando nosotros lanzamos una nave a Marte, la nave espacial se dirige a un punto donde no está Marte todavía, pero va a estar dentro de 7 meses y medio. ¿Entendéis eso? Y ahí llega. Y entonces ahí lo que hay que hacer es que se quede alrededor de Marte o que aterrice en Marte lo que necesitemos. Y hay que hacer maniobras ahí. Bueno, pues evidentemente la duración del año es diferente. Las leyes de Kepler, una de ellas, ¿recordáis? Bueno, pues las dos leyes de la órbita elíptica y la velocidad variable dan como resultado que hay una relación entre el periodo y la duración del año y la distancia. Cuanto más lejos está el planeta, más tiempo tarda en orbitar alrededor del Sol. La duración del año es diferente ahí. Y ahí veis que el año marciano es casi el doble del año terrestre. ¿Vale? Aquí veis los tamaños, también, importante. Os he puesto la Luna de referencia, ¿vale? Marte está en tamaño entre la Tierra y la Luna. No está entre medias en posición, sino en tamaño. Entonces, cuando algunos de vosotros oigáis por ahí que decimos, nos encantaría terraformar Marte. ¿Qué significa terraformar Marte? ¿Convertirlo en una Tierra? No puedes porque es la mitad de pequeño.
Hacer como que sea la Tierra, vale, es como si yo quiero hacer un invernadero, ¿no? Que en vez de tener un huerto gigantesco, pues lo tengo más pequeñito. ¿O cómo hacemos eso? ¿O tengo en miniatura? Bueno, pues aquí tenéis que pensar en eso, ¿no? Terraformar Marte es factible, aunque son planetas muy diferentes, con lo cual es muy difícil. Mirad el volumen, ¿vale? Me caben dentro de la Tierra 6 Martes, ¿vale? Y mirad en masa, es 1/10 parte de la masa. El hecho de que la masa sea menor hace que la fuerza con la que me atrae el planeta sea menor también, ¿verdad? La gravedad es menor. Aquí, por ejemplo, veis las temperaturas. De nuevo, Marte parece árido, por lo tanto le asociamos caliente o más, vamos a decir, desértico, pues todo lo contrario. Es muy frío, muy frío. La temperatura media en la Tierra está en 14 grados, la temperatura media en Marte está en 63 bajo cero. Arriba está la temperatura en Fahrenheit, ¿vale? Sabéis que los anglosajones utilizan una escala diferente de temperaturas, la Fahrenheit, pero bueno, la de debajo es la centígrada, que es la nuestra. La temperatura media en Marte son 63 grados bajo cero. Ahora pensad, todo lo que tenemos en Marte funcionando, hecho por humanos y lanzado a ese planeta, se ha construido en la Tierra, temperatura media 14 grados, electrónica de la Tierra, y la hemos enviado a un planeta donde la temperatura media es de 60 bajo cero. ¿Vale? Este aparato allí no funciona. Este aparato allí no funciona. ¿Vale? Así que cuando pensemos que estamos enviando cosas a Marte, no pensemos que ¿cuánto cuesta? ¡Jo, qué caro es mandar una cosa a Marte! Claro, es que tiene que funcionar en Marte. No se compra, se construye. ¿Entendéis lo que quiero decir? No es tan sencillo. Así que los elementos que juegan en Marte hacen que cuando queremos explorarlo tengamos que hacer un esfuerzo tremendo a nivel tecnológico para poder acometer vamos a decir, la gesta de poder estudiar otro planeta tan diferente al nuestro. Lo del peso, ¿vale? Si alguien quiere, por ejemplo, poner una clínica de adelgazamiento, pues a lo mejor puede poner una especie de agencia de viajes a Marte, ¿no? Y entonces, bueno, pues tú llegas a Marte, te pesas y pesas 3 veces menos que en la Tierra. Y eres el mismo. Claro, estás en otro planeta, ¿de acuerdo? En la Luna es mejor, está más cerca que Marte y pesa 6 veces menos. ¿Vale? Por eso habéis visto imágenes de los astronautas en la Luna llevando trajes espaciales, dando saltos. En la Tierra ellos no dan saltos con el traje, sino que se meten en piscinas, ¿verdad? Para entrenarse, porque el traje pesa 80, 85, 90 kilos. En la Tierra no te puedes entrenar con él. En cambio, cuando llegas a la Luna, como te pesa 6 veces menos, puedes moverte con él sin problemas, incluso dar saltos. En Marte pues pasaría algo parecido. Los trajes serían, evidentemente, protectores, pero podrían ser pesados porque te pesarían 3 veces menos. Se podría llevar, ¿vale? Sería más llevadero. Aquí lo muestro un poco de forma divertida, ¿vale? No es que vayamos a batir el récord de salto de longitud, pero en principio en Marte es más sencillo desplazarse porque pesas menos, siendo igual, ¿vale? No penséis que por ir a Marte y la gravedad 3 veces menos me quedo sin fuerza, sigo siendo yo. Mis músculos son los mismos y puedo hacer lo mismo. Lo que pasa es que si yo tengo que levantar un peso, si algo en la Tierra pesa 60 kilos, yo a lo mejor me cuesta un poco levantarlo. Eso mismo que pesa 60 kilos en la Tierra, me lo llevo a Marte y pesa 20. Y sigue siendo lo mismo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero pesa menos, porque Marte lo atrae con menos fuerza, me cuesta menos separarlo de Marte. Muy bien, la atmósfera, por si acaso alguno está pensando, pues yo en Marte lo mismo me hago una casa. Bueno, pues mirad, la atmósfera no es respirable. La atmósfera de Marte es un 96% dióxido de carbono, es decir, que a nosotros nos viene fatal. No significa que sea malo para la vida. Sabéis que las plantas, por ejemplo, respiran CO2, no les pasa nada. Y tenemos organismos en la Tierra que utilizan el CO2 y no pasa nada. Nosotros no. Por eso cuando decimos que no puede haber vida en Marte porque yo no puedo ir, pues hombre, pues que no vayas tú no significa que no pueda haber vida. Puede haber vida diferente a lo que es el ser humano. Y aquí os lo pongo todo compendiado, simplemente para que lo recordéis. Todo esto lo hemos aprendido observando Marte o llevando naves espaciales a Marte. Gracias a eso tenemos toda esta información de Marte.
Claro, lo más bonito de todo esto es que lo hemos conseguido como humanidad. Es decir, que los logros evidentemente son de potencias mundiales a nivel tecnológico, pero en principio lo hablamos a nivel científico como potencia del saber del ser humano o de la capacidad del ser humano de poder entender el entorno a través del estudio científico. Aquí veis todas las naves espaciales que se han enviado a Marte. Es con mucho el planeta más estudiado por la humanidad, ¿vale? Se han enviado en torno a unas 48 misiones, de las cuales han llegado aproximadamente el 60% han llegado bien. Vale, es curioso que veáis que al comienzo, que empezaron los soviéticos, está por aquí, en los años 60 empezaron, los primeros intentos de llegar a Marte fueron infructuosos, fracaso tras fracaso. Mientras que al final, en la parte final ya, en la actualidad, en los últimos años, tenemos éxito siempre, 100%, lo cual es genial, porque estamos llegando prácticamente siempre con las misiones a Marte. Eso significa que podemos estudiarlo de manera efectiva, ¿vale? Aquí os pongo una imagen de familia. Lo que tenéis alrededor de Marte es el conjunto de misiones que han sobrevolado o se han quedado orbitando Marte. Y las que veis en el disco son las que hemos conseguido que aterricen. Hemos aterrizado en Marte. Me gusta decir aterrizar, no amartizar. ¿Por qué? Porque aterrizar significa tomar tierra, no tomar la tierra con mayúscula, sino tomar tierra. Así que cuando llego a un planeta que es sólido, aterrizo. ¿Entendéis? Si voy a la Luna, aterrizo. Si voy a Marte, aterrizo. Si voy a Venus, aterrizo. Si voy a Titán, una luna de Saturno, aterrizo. En esos sitios hemos aterrizado ya. Hemos aterrizado en un cometa. Aterrizo. No acometizo. No avenusizo. No atitanizo. Dios, difícil, ¿no? Decimos alunizar, pues porque mola, porque alucinas con él. Amartizar, porque mola también. Pero en principio, ya os digo, es aterrizar. O deberíais utilizar, o deberíamos acostumbrarnos a utilizar aterrizar, ¿vale? Los ingleses lo tienen muy fácil. Los anglosajones utilizan la palabra, el verbo landing. Landing significa tomar tierra. Ellos no lo llaman earthing. Sabéis que en inglés la tierra se llama earth, no land. Land es la tierra que pisas. Y eso lo llaman landing. Los aviones hacen eso, ¿no? ¿Vale? Aterrizan. Bueno, pues mirad qué imagen de Marte, más bonita. Conocemos mejor Marte que la Tierra. Tenemos una imagen de Marte completa. Conocemos todo Marte. No hay zonas de Marte que no conozcamos, porque es todo continente. ¿Entendéis por dónde voy? La Tierra tiene océanos que nos impiden conocer cómo es el océano a nivel detallado. Y de hecho, ya os digo que conocemos menos la Tierra que Marte. La cantidad de continente que hay en la Tierra, grosso modo, es la cantidad de tierra que tiene Marte. ¿Vale? Así que fijaos todo lo que nos falta por conocer de la Tierra así al nivel detallado. Vale, ¿sabéis dónde está Syrtis Major? Lo que vio Huygens en 1672. ¿Dónde pensáis que está? Esa V. Mirad, es esta. Ahí. Esto es Syrtis Major. Está ahí. ¿Vale? Huygens la vio desde Holanda con su anteojo, hecho por él. Y estaba ahí. Y los casquetes polares igual. Eso no hace falta que los muestre, ¿no? Se ven claramente. Bueno, pues tenéis... os pongo esta imagen que a lo mejor os gusta más. Mirad, en falso color. ¿Mola más? Por lo menos dice más información, ¿verdad? La otra es la de verdad. Que, bueno, tengo que deciros... Muchas personas dicen, cuando ven este tipo de imágenes, dicen, jolines, entonces nos estáis engañando cuando decís que Marte es el planeta rojo. Vale, pues ya os lo he dicho antes. Tú mira a Marte. Tú míralo. Y dime lo que es. No, tiene un color. No, esto no lo has visto tú. Esto es una cámara de una misión espacial. Tú míralo. Es un punto rojo. Por eso se llama planeta rojo y se va a llamar siempre planeta rojo. Ahora mirad esto, falso color. Lo más hundido, azul. Lo más elevado, verde, amarillo, rojo, blanco, marrón, blanco. ¿Vale? ¿Veis? Verde, amarillo, rojo, marrón, blanco. Lo más alto, el Monte Olimpo, las Montes Tarsis. Olimpo tiene unos 25 kilómetros de altura. Hay quien dice desde la base, desde el datum, bueno, eso si queréis lo comento luego. Los Montes Tarsis, unos 18 kilómetros de media. Esto es el Valles Marineris. Se llama así porque la Mariner
IX fue quien lo primero lo vio, pues Valles Marineris, que se hunde 4 kilómetros, es un cortado como el Cañón del Colorado. El Cañón del Colorado cae 800 metros, eso cae 4 kilómetros, ¿vale? Este agujero en la parte sur se llama Elas Planitia, se hunde 8 kilómetros, y este de aquí se llama Argire, otro cráter de impacto. Y la parte norte está limpia de cráteres. Todo el sur está levantado, lleno de cráteres. La parte sur, levantada, llena de cráteres. La parte norte, hundida y lisa. Puede haber sido, la parte norte, un gran impacto que ha limpiado los cráteres, como pasa aquí o aquí. O puede ser que algo cubría eso, hasta abajo, en cota, y impedía que los impactos crearan cráter. Por eso pensamos que podría haber sido un gran océano. ¿De acuerdo? Ayuda un poco mentalmente que os lo haya puesto azul, pero es un simple falso color, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, al ponerlo azul, uno da la sensación de que, vale, lo azul era el mar. Pues bueno, hay una gran controversia respecto a la línea de costa. No se ve muy clara la línea de costa, ¿verdad? Pero bueno, se piensa eso. ¿Veis que esta zona está levantada como si fuera un sarpullido para arriba? Porque es una zona volcánica, ¿vale? Eso se llama la zona de Tarsis y es como un gran levantón de lava, evidentemente, ¿no? De todos los volcanes que hay ahí. Muy bien, pues como veis, en principio, este es el Marte que conocemos ahora y mirad dónde hemos aterrizado. Están ahí todas las misiones que han aterrizado. Desde la primera que aterriza es la soviética Mars 3. ¿Por qué no se habla mucho de ella? Porque aterrizó, empezó a transmitir datos y a los 20 segundos se quedó muerto. Con lo cual pensamos que es un éxito aterrizaje, pero es un fracaso científico, no transmitió datos. ¿Entendéis? Por eso generalmente se habla de la primera misión que llega a Marte con éxito, las dos Vikingo, la Vikingo 1 y la Vikingo 2. ¿De acuerdo? Esas llegan en 1976. La Mars 3 llega en 1971. Fijaos qué lejos en el tiempo, ¿no? 1971, 1976. ¿Vale? Mirad, quiero ir para atrás y yo quiero ir para adelante. A ver, ahora. Esta es la Vikingo. Está con el jefe científico, que es posible que conozcáis porque era un gran divulgador, se llama Carl Sagan. Ese es el tamaño real de las naves que llegaron a Marte, esas primeras, ¿no? La Mars 3 era mucho más pequeña. Fijaos qué pedazo de nave, ¿no? Unos 370 kilos pesaba en la Tierra, 100 y pico en Marte, ya sabéis. ¿Veis? Era un poco espartana para la época, pero bueno, es lo que era. Esto que estaba aquí, ¿esto sabéis lo que es? Es una cámara. 1976. ¿Vale? Es una cámara que hacía como, vamos a decir, rendijas, fotos en rendija, y luego iba girando y hacía panoramas. ¿Vale? Y bueno, como veis, tenía pues sus antenas de comunicación y esto era para medir la temperatura del aire y la velocidad del viento, cosas por el estilo. Y aquí tenía un brazo robótico que cogió muestras de Marte. Esto está en la Tierra, ¿no? Cogió muestras de Marte e hizo un estudio muy controvertido, porque parece que salió que había vida, pero luego, si queréis lo hablamos, realmente no ha quedado nada claro. Mirad la primera foto que hace. Bueno, aquí veis estos puntitos negros, ¿los veis? Esos son cámaras. Vale, pues cuando esta nave, no esta que es una maqueta, sino la de verdad, llegó a Marte, lo primero que hizo fue hacer una foto y mandarla a la Tierra. Esta es la primera foto de la superficie de Marte hecha desde una nave aterrizada en Marte. Tiene valor histórico y es increíble, porque da la sensación de que estamos en casa. Yo no lo interpreto como que vemos esto y decimos esto es un truco. Estamos en un barrio, estamos en un sitio en la Tierra, hemos hecho la foto y hacemos colar que parece que está en Marte. No penséis eso, porfa. Pensad otra cosa diferente. Pensad cuán parecido o qué sensación de estar en casa y estoy viendo otro planeta. ¿Veis por dónde voy? Ese afán de querer conocer, de saber, de ir, de poder saber qué hay ahí. Pues esa es la sensación cuando vemos esto. Esas rocas, ¿cómo se han hecho? ¿Se han hecho como en la Tierra? ¿Están hechas de los mismos minerales que en la Tierra? Ahí sí hay vida. ¿Esa vida que puede haber ahí es como la de la Tierra? ¿Veis esas preguntas? Esas son las que mueven, ¿no? Las que impulsan. Luego, evidentemente, fueron llegando más misiones. Esta llegó en el 97. Se llama Pathfinder. Y ya, como habéis visto, la Vikingo tenía patas, no se podía desplazar. Vale, pues ya llevamos robots con ruedas, que se llaman rover.
No rover de Roberto con B, sino rover con V, que significa robot con ruedas para los americanos. Esta nave autónoma se desplazaba unos metros de la nave nodriza. Esta se llamaba Sojourner, ¿vale? La nave nodriza Pathfinder. A continuación, en 2004, se enviaron 2 gemelos. Los envía NASA con éxito. Llegan los 2, y la Spirit y Opportunity. Pesan 170 kilos, tienen 6 ruedas y son mucho más autónomas que la Sojourner, ¿no? Que tenía que estar cerca de la nodriza para transmitir, para moverse. No, estas iban autónomas. Y veis que tenían antenas para comunicarse con las naves en órbita y con la Tierra. Y veis que lleva paneles solares para la energía. Spirit estuvo aproximadamente 6 años funcionando, si no me equivoco, pero una de las ruedas entró en arena y se quedó atascada. Mientras que Opportunity ha durado 14 años, duró 14 años. Y se perdió porque hubo una tormenta global de polvo en Marte que impidió que se recargaran las baterías durante muchos meses. Entonces perdió la capacidad de recargar y se ha quedado sin energía, ¿vale? Esta es la misión Fénix, que fue la más al norte en latitud, para ver si el suelo contenía hielo, agua y hielo. Y ha descubierto que tiene prácticamente, rascando un poquito en la subsuperficie de Marte, debajo hay hielo de agua, ¿vale? Esto de aquí veis que tiene unas estructuras como poligonales. Vale, pues esas estructuras poligonales en la Tierra se ven también y significan que debajo del subsuelo hay mucho hielo. ¿Os suena la palabra permafrost? Que es un tipo de tierra con hielo mezclada dura, pues eso de ahí es permafrost. Es decir, que sabemos que Marte tiene agua, no líquida en la superficie, pero tiene agua. Y ese agua lo que pasa es que está en estado sólido, está en forma de hielo, pero está ahí. Esta de aquí es la nave Curiosity, que llega a Marte en 2012. Es muy, muy importante para España porque a bordo de esa nave, de la NASA, estaba la primera estación medioambiental española. La primera. Ya tenemos 3. Esta fue la primera, llegó en 2012. Curiosity sigue funcionando. Mirad qué cacho rover. Ya pesa 900 kilos. ¿Vale? Sojourner pesaba unos 11, pequeñito. Los Spirit y Opportunity unos aproximadamente 180 kilos. Y ya pasamos a estos mastodontes de 900 kilos. ¿Vale? ¿Veis que no tiene paneles solares? Tiene una batería, que es esto de aquí, de radioisótopos, es decir, un reactor nuclear en pequeñito, porque donde lo enviaron es un cráter. Hemos hecho un hoyo en uno, como quien dice, ¿no? Hemos aterrizado dentro de un cráter. ¿Y por qué en un cráter? Porque este cráter tiene un pico de 5.000 metros que queremos estudiar. Sabéis que en un choque de meteorito, cuando se produce el impacto, las rocas se vuelven plásticas, ¿no? Y se pueden deformar. Y sabéis que si la energía es fuerte, queda un pico en el centro, ¿sí? Bueno, pues ese pico en el centro son las rocas de abajo, que se han puesto arriba. Así que yo puedo estudiar las rocas del subsuelo estudiando los estratos del pico. Así que este rover aterrizó ahí. Fijaos en las rocas de aquí. Mirad, ¿veis que tienen estratos estas rocas? Pues esas rocas son arcillas, igual que las de la Tierra. ¿Cómo se forman las arcillas en la Tierra? Donde hay agua, se va depositando el material, ¿verdad? Y va formando estratos, capas, pues igual en Marte. Es decir, que este rover está ahora mismo moviéndose por el lecho seco de un antiguo lago en Marte, con agua líquida. Así que esos lugares son interesantes, por eso veis, se hacen perforaciones para estudiar las rocas, la composición. Esas arcillas de ahí, ¿sabéis qué edad tienen? Aproximadamente 3.500 millones de años, año arriba, año abajo. Eso significa que en esa época en Marte había agua líquida. Y en esa misma época, en la Tierra, también había agua líquida y pensamos que estaba arrancando la vida. ¿Me entendéis? ¿Por dónde vamos? Lógicamente habrá que pensar que si en Marte las condiciones fueron parecidas a la Tierra y en la Tierra apareció la vida, ¿por qué no pudo haber aparecido en Marte? Aquí veis un poco el compendio de lo que os he mostrado. Me falta la Fénix, que la veis ahí, que tiene pues aproximadamente 400 kilos. ¿Veis, no? 11 kilos, 174, 400 y ya 900 kilos. Esta es la capacidad tecnológica de la humanidad para enviar robots, que son exploradores de otro planeta. Y ya os digo que Marte es el más explorado. Lo del agua en Marte. Vale, me vais a permitir que os muestre algunas imágenes de los orbitadores. Mirad qué imagen. Esto es Marte. Esto evidentemente es una gran pendiente, ¿no? Esto es una zona de risco y aquí es una pendiente muy pronunciada. ¿Veis que hay como
unos hundimientos de material. Cuando eso lo vemos en la Tierra, sabemos que ha pasado agua por ahí, ¿no? Pues esto está en Marte. O cuando vemos esto. Eso es un lecho seco de un curso fluvial, evidentemente, ¿no? ¿Sí? Si encima las rocas son rocas que sabemos de tipo arcilloso, que sabemos que se han formado necesariamente en presencia de agua, estamos sumando 2 más 2 y nos sigue dando 4. Así que pensamos, evidentemente, que se ha producido en el pasado del planeta una presencia grande de agua líquida que ha estado durante mucho tiempo en la superficie. Por lo tanto, ha permitido que la química pudiera evolucionar hacia la vida. Fijaos, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Esto es un cráter, este es el borde del cráter, y fijaos, una zona de curso fluvial que ha depositado, esto es un delta, ¿no? Una especie de, se llama abanico fluvial. El agua ha arrastrado el material y lo ha dejado ahí depositado. ¿Vale? Pues ahí es donde ha ido el último rover de la NASA. Justo ahí. Ha aterrizado por aquí. Y la idea es venir por aquí y estudiar todo esto. ¿Os dais cuenta? Es decir, que el interés está claro, ¿no? Lo que se piensa, si me lo vais a preguntar, ya os lo respondo. ¿Qué le pasó al agua de Marte, a ese agua líquida? Pues lo que se piensa es que en algún momento del pasado algo cambió a nivel global en el planeta, que hizo que el agua desapareciera del estado líquido, pero quedara recogida en forma de hielo. Lo que se piensa es que pudo haber perdido la protección del campo magnético global. Sabéis que el campo magnético protege a los planetas con una magnetosfera del viento solar, que son partículas que emite el Sol muy energéticas, que evidentemente pueden barrer, ¿no? En el caso de Marte, el núcleo del planeta, que sería evidentemente como la Tierra, metálico y alguna parte de él fluida, ese giro del núcleo fluido generaría por efecto dinamo el campo magnético global. Como el planeta Marte es mucho más pequeño que la Tierra, se enfrió mucho más rápido. Se ha enfriado su núcleo más rápido que el de la Tierra y ha solidificado, perdiendo la capacidad de hacer efecto dinamo, perdiendo la magnetosfera y quedando a merced del viento solar. El viento solar barrió el planeta y entonces eliminó seguramente la atmósfera densa que permitía que el agua por presión estuviera líquida, y entonces el agua o se perdió directamente en forma de vapor de agua expulsada por el viento, o se congeló al bajar las temperaturas y quedó, vamos a decir, almacenada en forma de hielo. ¿Entendéis? Y lo que vemos ahora es ese Marte, que prácticamente es una foto, lo que os he mostrado de la foto grande del planeta, es una foto de un planeta fósil. O dicho de otra manera, no ha cambiado prácticamente en los últimos 3.500 millones de años. Lo cual es increíblemente interesante, ¿vale? Eso os lo cuento después, si os parece. Uno de los grandes enigmas que tenemos ahora en Marte es el metano, que yo no sé si habéis oído hablar de él, de la controversia, pero en principio tenemos naves en órbita que no detectan metano y naves en la superficie que sí detectan metano. El metano es un gas importante porque en la Tierra la mayoría del metano que tenemos en la atmósfera de la Tierra es de origen biológico. Lo crean organismos metanógenos. Son organismos que en su metabolismo generan metano, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de los rumiantes, ¿no? Decimos que las vacas hacen metano. Vale, el metano de las vacas no se expulsa por aquí, se expulsa por aquí, porque los rumiantes utilizan unas bacterias para digerir su alimento, ¿no? Y esas bacterias están en sus estómagos. Son bacterias metanógenas, ¿de acuerdo? Entonces, sabéis que las vacas van comiendo, pero el alimento va saliendo y entrando, ¿no? Porque van haciendo diferentes procesos. Las bacterias que tienen en sus estómagos le permiten digerir, por lo tanto, obtener alimento de esa hierba. Y esas bacterias son metanógenas, por eso producen metano. Así que el metano que vemos en la Tierra, en la atmósfera, es biológico. Por lo tanto, cuando vemos metano por ahí, tenemos siempre la cuestión de ¿qué origen tiene este metano? ¿Lo están generando bacterias metanógenas o lo están generando procesos geológicos que producen metano? Que también los hay. Y esa es un poco la dificultad, ¿no? Entonces, en el caso de Marte hay una grandísima controversia a día de hoy porque no se sabe muy bien qué está pasando con el metano, porque lo detecta Curiosity en el cráter Gale, pero no lo detecta la ExoMars TGO, que es un orbitador de la ESA, que es muy sensible y que puede medir el metano muy baja cantidad en la atmósfera. Así que los científicos están intentando determinar si hay algún proceso que permite, evidentemente,
El metano que está saliendo puede estar atrapado en el hielo. El hielo, cuando se formó, atrapó los gases que había entonces en la atmósfera y entre ellos ese metano. Cuando ese hielo se inestabiliza, es un tipo de hielo que se llaman clatratos, que es una forma de hielo irregular que se forma a altas presiones. Cuando las presiones cambian, se libera el gas contenido en el hielo de clatrato y ese gas se expulsa. Entonces, ese metano atrapado es el que están detectando en la superficie, ¿vale? Desgasifica en superficie. Pero luego ese metano no se acumula en la atmósfera y por lo tanto no lo detectan los orbitadores. Así que puede haber un proceso que destruye el metano en ese camino de la acumulación en la atmósfera. ¿Entendéis? Como estamos hablando de otro planeta, podría ocurrir y están detrás de eso. Así que os digo que es un campo interesante. Aquí os pongo las dos posibilidades, ¿no? Microbios que generan el metano y que se suelta de los clatratos y se descubre aquí, o procesos geológicos, ¿vale?, que se llaman serpentinización. Se producen siempre en presencia de agua líquida. Así que lo interesante es que, por un lado, bacterias y, por otro lado, agua líquida. Con lo cual, uno u otro mola. El caso es que se detecte, sin género de dudas, que hay metano en Marte. Esta es la nave InSight, que llega a Marte en 2018. Esta nave, este es el primer día, primer selfie, ¿vale? Llega a Marte, veis que es una plataforma. Tiene a bordo la segunda estación medioambiental española. Estos booms miden la velocidad del viento, la dirección del viento, la temperatura del aire. Esto es español, está hecho en España y está en Marte ahora, ¿vale? Está hecho por científicos e ingenieros españoles, ¿vale? Y está a bordo de una nave de NASA. Esto es lo que ha colocado en el suelo. Es la primera vez que una nave colocó instrumentos en el suelo en Marte. Esto de aquí es un penetrador, es una especie de martillo pilón. ¿Habéis visto los pilotes, cuando se hacen los pilotes, que van como golpeando el suelo para penetrar? Pues es igual. Y la idea era que penetrara 5 metros, para que en el camino fuera dejando una sonda que midiera la temperatura, para saber cómo está la temperatura del interior de Marte, para ver qué pasa ahí dentro. Y lo otro es un sismógrafo, ¿vale? Bueno, esa es la caperuza, mirad. ¿Veis? Este es el sismógrafo y esta es su caperuza. Porque el sismógrafo es tan sensible que si lo dejo sin más, el viento lo hace vibrar y pensamos que es un terremoto. ¿Entendéis? Así que le ponemos una caperuza y entonces más o menos limitamos. Bueno, pues a pesar de eso, hubo que echar tierra por aquí encima del cable porque el viento hacía vibrar el cable y se daba lectura. O sea, tan sensible era. Bueno, pues se han medido más de 1.300 terremotos en Marte. Terremotos, a lo mejor martemotos. Bueno, 1.300. El más intenso se midió en abril de este año en Marte y alcanzó la intensidad 5. Es lo más intenso que hemos medido. Es muy interesante porque cada vez que encontramos terremotos de mayor intensidad, la información nos viene de más profundo el planeta, ¿entendéis? ¿Sí? Porque se transmiten por los fluidos de dentro. Entonces, con eso creemos saber que el núcleo de Marte es más grande de lo que esperábamos en tamaño y luego que parece que tiene una cierta actividad, aunque es posible que sean también cuestiones de vulcanismo, no tanto de actividad del núcleo, sino de zonas de vulcanismo, ¿vale? Esto es como está ahora, el pobre. ¿Veis? El polvo marciano ha cubierto los paneles solares y ahora mismo lo han tenido que apagar. Ahora mismo está apagado. Está salvando energía porque tiene que transmitir los datos que ha acumulado. Es crítico que lleguen los datos. Así que lo más seguro es que si no vienen ráfagas de viento que limpien el polvo, esto se va a apagar a finales de este año, ¿vale? Es un poco una penita. Veis que ya no están ni el sismógrafo ni la caperuza, ¿no? Ni tampoco está aquí el penetrador. Ya se han colocado en el suelo. Muy bien, esto es lo que pasó el año pasado. El año pasado hubo una invasión de Marte, por eso se llama Mars Invasion, porque simplemente era el año marciano, tocaba poder enviar naves en el 20, se enviaron, llegaron en el 21. Y todas llegaron con éxito. Llegaron una misión de Emiratos Árabes Unidos, primer país árabe en enviar una misión a Marte y exitosa. Los chinos, la primera vez que intentan llegar a Marte con un completo orbitador, rover y plataforma con patas que se queda quieta. ¿Veis? Y también éxito. Y los americanos ya se fueron con la joya de la corona. Es el robot más avanzado jamás enviado a otro planeta. Entonces, os quiero poner imágenes. Esta es la imagen del rover chino.
¿De acuerdo? Vale, ¿veis la forma tan diferente que tienen de hacer los selfies los americanos y los chinos? Los americanos llevan un brazo robótico que tiene taladros, tiene cámaras, entonces lleva cámaras, alargas el brazo y haces un selfie, literal. Los chinos lo que hicieron fue llevar el rover, llevaba la cámara la soltó en el suelo y se fue para atrás y se hizo la foto, ¿vale? Son diferentes estilos. ¿Veis la plataforma, no? Bajó por esa rampa, ¿de acuerdo? Bueno, y esto os quiero poner que es el vídeo de la llegada. Por primera vez hubo cámaras que grabaron la llegada del rover, el rover Perseverance, y como es la primera vez quería que lo vierais porque es histórico. No sé si lo habéis visto ya, está editada, pero quiero que la veáis. Cuando la nave llega a Marte, va a 20.000 kilómetros por hora y tiene que posarse en Marte de manera segura. Con lo cual, imaginad que en el tiempo de descenso tiene que bajar mucho su velocidad. Lo primero que hacen es abrir un paracaídas. Esa apertura del paracaídas hace que se frene. Y entonces, bueno, pues lo primero que para bajar peso es quitar el escudo térmico. La llegada realmente es con escudo térmico frenando. El escudo térmico, la fricción, frena hasta unos, pues aproximadamente de 20.000, pues a unos aproximadamente 1.000 kilómetros por hora. Y cuando estamos a una cierta velocidad todavía supersónica, abrimos el paracaídas. Ahí entonces es cuando quitamos el escudo térmico porque ya no hace falta, aligeramos peso y el paracaídas funciona mejor, y entonces al quitar la tapa, las cámaras empiezan a funcionar. Y como veis, el sistema de navegación autónomo empezó a tomar imágenes reales y las comparó con las que tenía en su memoria y fue corrigiendo con impulsos. ¿Veis? Esto es una zona de pendiente. Ahí no podemos aterrizar, porque es una zona escarpada. Tenemos que ir a esta zona, que es una zona plana. Así que el sistema de navegación va corrigiendo. Vamos con el paracaídas todavía. Llegará un momento donde la velocidad será adecuada y se soltará el paracaídas y nos quedaremos solamente con el rover y la plataforma que lo lleva. Esa plataforma tiene retrocohetes. Unos cohetes que van bajando la velocidad, frenando, hasta que llegan a 20 metros. Y eso es lo que vais a ver ahora. Aquí se ve un poco la situación, ¿no? Veréis que cuando suelta el paracaídas hay como un gran desplazamiento y en ese momento ya se queda de manera autónoma el rover con su plataforma. Esas imágenes son reales. Esto es Marte real. Y cuando esto estaba produciéndose, cuando la Tierra y Marte estaban separados aproximadamente 300 millones de kilómetros. Es decir, que esto no lo vimos en directo. Y que realmente no se hace en directo, no controlas en directo. El sistema tiene que ser autónomo necesariamente porque estás a millones de kilómetros de separación. ¿Veis? Ya se ha separado y entonces ahora ya está buscando un lugar donde cuando llegue a 20 metros de altura, los retrocohetes pararán en el aire y soltarán con cables el rover. Cuando las ruedas toquen el suelo, unos explosivos actuarán, romperán los cables y el sistema con los retrocohetes encendidos se irá. Y eso es lo que vais a ver ahora. ¿Veis? Que el polvo que se levanta con los retrocohetes y ahora como suelta, por aquí cae el rover y aquí está la plataforma con los retrocohetes funcionando todavía. Veis que el cable, cuando las ruedas tocan el suelo, se romperán los cables y veréis cómo esto se va volando ya sin el rover unido, porque ha roto. Veréis ahora. Aquí os fijáis y entonces veis que con los cables cortados se va volando. Y lo que nos queda es el rover. Y bueno, y toda la gente contenta porque hemos llegado. Esto lo vivimos nosotros porque a bordo de Perseverance va la tercera estación medioambiental española. Es decir, tenemos 3 estaciones medioambientales en otro planeta. Somos el único país de la historia que lo ha conseguido. Lo hemos conseguido gracias a NASA, que nos ha permitido ir en sus misiones, pero somos el único país en la historia que lo ha conseguido. ¿De acuerdo? Ahí tenéis Perseverance y veis que viene con un regalito. ¿Lo veis ahí, en pequeñito? ¿Cómo lo mira? Es el primer dron que hemos llevado a otro planeta. Esta misión es una misión muy importante, porque es una misión que va a estudiar la posibilidad de que haya vida en Marte, primero, y segundo, porque está probando tecnología para una posible exploración humana futura de Marte. Ese dron voló por primera vez en otro planeta. Este es el primer vuelo. De nuevo, otra imagen histórica. Esto lo podéis guardar en vuestra memoria porque es la primera vez que la humanidad consigue que un ingenio volador vuele en otro planeta. Ahí lo tenéis, ya está rodado y subió, giró 90 grados, veréis ahora cómo gira un poquito, 90 grados, ahora, y después cayó. Ahora gira y volvió
a aterrizar. Lleva 28 vuelos ya. Lleva más de 1 hora en acumulación de tiempo volado. Para conseguir volar en Marte, la atmósfera de Marte es mucho más tenue que la terrestre. Tiene que girar 5 veces más rápido que en la Tierra. En la Tierra las aspas, los rotores de los helicópteros, 500 revoluciones por minuto. En Marte, 2.500 para conseguirlo. Evidentemente el ingenio pesa 1 kilo, ¿vale? Pero la idea es que funciona. Conseguimos hacer volar cosas en Marte. Y lo segundo importante de esta misión es que está tomando muestras de Marte que van a venir a la Tierra. Vamos a tener en la Tierra muestras de Marte. ¿Os podéis imaginar eso? Es decir, hemos enviado naves espaciales a Marte que están haciendo taladros en rocas, que los están guardando en testigos, ahí tenéis, y esto que estáis viendo en Marte, esto va a estar en la Tierra, si todo va bien. ¿De acuerdo? La misión, ¿veis? Retorno de muestras de Marte. Ahora mismo el rover está cogiendo muestras, las tiene ahí. Una segunda misión volará hasta Marte con una plataforma y un rover de recogida, ¿vale? Uno de estos de recogida, que cogerá todo, lo pondrá en un cohete y desde Marte se enviará hacia la Tierra. Y una tercera misión irá al encuentro de esas muestras y las traerá hacia la Tierra. Si todo va bien, en el 2031 están aquí. ¿Vale? Si alguno está pensando hacerse científico, aquí veo a alguno más joven, pues para el 2031 habrá muestras aquí marcianas que habrá que estudiar. No os digo más. ¿Vale? Esta es una misión que os quiero poner para que veáis lo bueno y lo malo de la ciencia, o cómo la ciencia depende de la humanidad a todos los niveles. Esta misión es una misión de la ESA, Agencia Espacial Europea. Este rover se llama Rosalind Franklin. ¿Sabéis quién era Rosalind Franklin? Fue una investigadora británica que era experta en la difracción de rayos X. Sus estudios de la difracción de rayos X le permitieron saber cómo era la forma de la molécula del ADN. Ella descubrió que la molécula de ADN tridimensional era una doble hélice, porque hizo pasar rayos X por moléculas de ADN y vio en la imagen de difracción que la imagen que le salía se correspondía con una posible doble hélice presente en la molécula. Esa idea le sirvió a Watson y Crick para descubrir la estructura tridimensional y ganar el premio Nobel, que ella no recibió. Entonces, bueno, pues es una gran olvidada, encima mujer, con lo cual, pues como veis, en homenaje a ella, este rover tiene su nombre. Pero es que además, este rover de la ESA aquí lleva un taladro. Ese taladro va a perforar el subsuelo de Marte y a los aproximadamente 2 metros va a tomar muestras de subsuelo y las va a analizar. El analizador es español, ¿vale? Está hecho por científicos españoles. Y ese analizador podría descubrir vida, pasada o presente, pero vida. Así que podemos tener la inmensa fortuna de ser instrumentos españoles los que consigan encontrar vida en otro planeta. Digo, tenemos la suerte, pero todo depende de que se produzca realmente el lanzamiento. Esta misión está sin enviar todavía. Estaba prevista enviarse este septiembre, pero esta nave, este rover, iba dentro de una plataforma soviética e iba a ser lanzado con un cohete soviético. La guerra de Ucrania ha hecho que la ESA y Roscosmos, la Agencia Espacial Soviética, pues digamos que han dejado de colaborar, con lo cual esto ahora mismo está en suspenso. Así que, como veis, pues bueno, pues igual que lo bueno, pues lo malo afecta, ¿no? de muchas formas. Entonces, bueno, pues ahora la ESA, la Agencia Espacial, tiene que determinar de qué manera sigue adelante, porque esto ya está hecho. Entonces, o lo lanzamos antes del 24, que sería la siguiente ventana, está claro que en septiembre no se va a poder hacer, o si no, se perdería, ¿vale? Ahí veis un poco la imagen. Es un rover más pequeñito que los que habéis visto. Esto tiene aproximadamente 200 kilos, ¿vale? La altura de los paneles solares será desde donde estoy yo en el suelo hasta aquí. Con el mástil, pues me llega a mí un poquito a mi altura, ¿vale? Me miraría a los ojos, un poquito más alto. Pero lo interesante es el sistema de ruedas. Las ruedas tienen un sistema que le permite caminar. O sea que si la rueda se estancara, tiene un sistema que permitiría hacer así con la rueda. O sea que podría ir haciendo, dando pasos, además de rodar. Muy bien. Voy a ir terminando para contaros un poco el futuro. El futuro de la exploración de Marte, a día de hoy, pasa por la Luna. ¿Habéis visto lo que os he contado de cómo se envían las misiones a Marte? Vale, el envío de misiones a Marte es muy costoso y luego veis que requiere mucho tiempo y
mucho esfuerzo para sacar cosas de la Tierra. Bueno, pues está pensando hacer una estación orbital lunar. Sabéis que la misión Artemisa va a llevar seres humanos a la Luna dentro de poco. Si todo va bien, en 3-4 años podemos tener seres humanos ya en la Luna. Entonces, esa misión Artemisa tiene por cometido ver cómo volvemos a la Luna para estudiar la Luna, sus recursos naturales, su historia, y también para ver si una construcción de una estación orbital lunar es viable. Es como la Estación Espacial Internacional, modular, pero orbitando la Luna. Va a servir como, vamos a decir, como punto intermedio. En esa estación orbital va a haber señores y señoras que podrán bajar a la superficie de la Luna y luego podrán estar en la zona orbital. Y en esa zona orbital, en esa estación, se ensamblarán cohetes para Marte. El impulso de la Luna hacia Marte es mucho más barato y será factible, pero hay que desarrollar toda esa tecnología. Entonces es un grandísimo salto tecnológico, porque nos vamos a convertir en, vamos a decir que vamos a tener capacidad de tener bases lunares permanentes. ¿Vale? Será un salto intermedio para conseguir hacerlo en Marte. Si todo va bien, podríamos pensar que la evolución de los marcianos pues va a ser esta. ¿Vale? Entonces, este ser humano, yo creo que ya vive. ¿De acuerdo? Yo creo que ya ha nacido. Entonces, bueno, pues ahora estará si fuera español o española, está en 6º de primaria. ¿Vale? Así que si conocéis a ese perfil, lo mismo tenéis por ahí cerca al primer ser humano que pise en Marte. Yo apuesto por ahí, ¿vale? Evidentemente, como todo, van avatares en cuanto a lo que sería la cuestión de la pasta y de las decisiones, pero en principio los impulsos tecnológicos y lo que se plantea es llegar en la década de los 40-50. ¿Vale? En los 30-40 son esas misiones lunares que os digo, y en los 40-50 esa exploración humana de Marte. Recapitulo lo que os he estado contando. El estudio del movimiento de Marte permitió impulsar realmente la ciencia. O dicho de otra manera, la ciencia fue la que consiguió con Marte aprender a poder explicar cómo funcionaba el universo. La era de los telescopios nos trajo los marcianos, que no se han ido, que llevamos dentro y que dejéis fluir el marciano que lleváis dentro, ¿vale? No lo detengáis, porque hace mucho bien. Sabemos que Marte tuvo un pasado muy similar al de la Tierra. Muy similar significa que eran prácticamente planetas idénticos, salvando los tamaños, ya sabéis. Pero en cuanto a en la época antigua, si yo te pongo en Marte y yo te pongo en la Tierra, serían indistinguibles prácticamente, ¿vale? Eso significa que sabemos que el agua líquida que tuvo Marte en la superficie pudo estar durante mucho tiempo. Así que eso nos hace pensar que podría ser un lugar con vida. Pasada, seguramente, presente, pues difícilmente, pero ¿por qué no?, en el subsuelo. De ahí lo de estudiar el subsuelo, ¿no? Y bueno, evidentemente, creemos que la exploración humana es la que puede conseguir eso. Aunque la robótica, país que está avanzando a pasos, como siempre, cada vez más grandes, pero la exploración humana seguramente pueda permitirnos responder a la pregunta de si Marte tuvo vida. La colonización de Marte por parte de los humanos yo la pongo más en entredicho, porque es más difícil de plantear, porque son planetas muy diferentes, y es un planeta Marte hostil a la vida terrestre, al menos la humana. Con lo cual pensar en asentamientos humanos en Marte es un poco descabellado, según mi punto de vista, ¿vale? A lo mejor para alguien que quiere hacer negocio, oye, le sale un negocio redondo si hay gente que es capaz de pagar millonadas por ir a vivir a Marte. Pero yo diría que en principio exploración humana, es decir, ir, estudiar y volver, sí. Ir, quedarse y vivir, yo no lo aconsejo. Y bueno, pues con eso termino. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Juan Ángel. Teníamos que decir que alguna, como la sonda de temperatura, se probó aquí en la Yezosa. Es que aquí además está
el gran amigo y colaborador Pedro Rincón Calero, que es el director científico del Geoparque de los Volcanes, que nos acompaña. Es todo un honor, Pedro, como siempre, y un gusto verte. Teníamos que decir que se probó aquí en la Yezosa, en Almagro, alguno de los...